Bueno, yo me llamo María Dolores Ofelia Blanca Rueda, pero realmente no me gusta, está muy largo, entonces me gusta que me digan Lolita o Lola Blancas. Muy bien, Lolita. Bueno, pues empecemos. La entrevista es acerca de la violencia vicaria y en ese sentido me gustaría pues que nos explicaras desde Casa Gaviota y desde tu experiencia, pues qué es la violencia vicaria. La violencia vicaria es una violencia de género. Está dirigida casi siempre, en el 99%, no hay unas estadísticas claras de esto, hacia la mujer, y tiene que ver con su condición de ser mujer y con su condición de ser, casi siempre de ser madre. La violencia vicaria se surge o se reconoce con el nombre de violencia vicaria en el 2012 por una psicóloga española, y es en México la empiezan a promover, para precisamente que se incluyera en la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia a partir del 2022, pero es hasta el 2024, o sea, hasta el año pasado, que se considera como una forma de violencia a la mujer a través de los hijos, de las hijas, incluso de familiares, de hermanas, de madres, incluso de mascotas, todo lo que pueda dañar o someter o controlar a la mujer. Es mucho más, es letal, la violencia vicaria, porque siempre va en aumento. Claro. ¿Cuáles son los principales obstáculos que tienen las mujeres para denunciar este tipo de violencia? Mira, creo que los principales obstáculos son el que nos educaron. Estamos educadas y adiestradas y condicionadas a ser buenas madres, a ser buenas mujeres, de amar a otros y a otras, y en lugar de cuidarnos a nosotras mismas. Esa sería como la principal. Y en esta parte de ser buena madre, consideramos que se hace un vínculo con los hijos desde que los traes en tu vientre, y de alguna manera no nos podemos imaginar que el padre de tus hijos o la persona con la que convives pueda ser capaz de dañar a, a- a niños, a niñas, adolescentes, por el simple hecho de dañarte a ti. Creo que es el principal, creo que es esa neurona espejo que no nos permite mirar que alguien puede ser capaz de hacer daño, y menos a los hijos y a las hijas, ¿no? O alguien a los que concebiste de manera, y si él es el padre de tus hijos. Y si no es, pues también a veces los padrastros hacen mucho daño también a los hijos que no son de ellos. Si lo hacen a los hijos que sí son de ellos, hijos e hijas, pues lo hacen muchísimo más también a los que no son suyos, ¿no? Pero sí es una violencia, una forma de violentar y someter a la mujer, por eso es una violencia de género. Actualmente, bueno, ya la escuchamos más, ya se ha visibilizado más, la escuchamos en foros, la escuchamos en muchos lados, pero en la cuestión práctica, ¿cómo está respondiendo pues la sociedad y el sistema judicial ante este reclamo? Me parece que necesitamos visibilizarla más. A veces las mujeres que ni siquiera podemos identificar la violencia. Eh, Ahora podemos decir que, y las asociaciones, yo trabajo en Casa Gaviota, es una asociación civil que trabaja todos los días para erradicar la violencia de género en la mujer, sobre todo, y también para empoderarla. Y en esta parte creo que la información te da poder. Y entonces lo que haces es buscar a través de redes y eso, que las mujeres, a través de estos medios en los que ustedes nos dan apertura, que nos permitan visibilizar las diferentes formas de violencia. Y la forma vicaria, pues muchas veces las mujeres no la conocemos. Te digo, aquí en la ley de acceso a las mujeres se aprueba apenas en el 2024. Entonces, creo que es muy poco conocida, pero muchísimo, muy vivida por las mujeres.
el 86% de las mujeres, te voy a decir, mujeres exitosas, mujeres que pueden tener mucho más reconocimiento o aportar más dinero a su casa, o mujeres que se quieren divorciar, mujeres que están ya divorciándose, todas ellas y que tienen hijos e hijas, o alguna mascota, o una madre o una hermana que sea cercana, van a vivir esa violencia vicaria porque las frustraciones de un hombre que no puede cumplir las expectativas en sociales para los que como proveedor fue educado, no le permiten reconocer a la mujer y entonces le pegan a través de los hijos o de los seres y personas que ella quiere. Entonces, es muy común que se dé, pero no se reconoce como violencia vicaria. Apenas se está iniciando y creo que es importantísimo que las mujeres sepamos y que vayamos identificando estas actitudes de violencia que empiezan con psicológicas, manipulación, chantajes a través de los hijos, el ser los padres, por ejemplo, voy a dar ejemplos más permisivos de la mamá pone límites, pero el papá es permisivo porque eso le permite tener alianzas con los hijos, les compra cosas. Otra manifestación de una violencia vicaria pudiera ser el que empiecen a decir, es que tu mamá se va todo el día y mira no sé dónde ande, y cuando la mamá está trabajando, ¿no? Entonces empezar a sentir esa culpa a través de abandonas a tus hijos, todas esas violencias psicológicas que se van permeando en esos niños y en esas niñas, los van dañando, los van afectando. Pero cuando no logran tener ese control, van más allá, o sea, siempre va más allá esa violencia, asumiendo que es el padre protector amoroso, pero va haciendo mucho más, con más actos de más violencia, hasta sustraer a los hijos, secuestrarlos, desaparecérselos a la madre, abusar sexualmente de ellos para dañar a la madre, incluso matarlos. Y hemos visto casos de violencia en donde matan a los hijos y también a la madre, ¿no? Entonces creo que hay muchos casos de violencia vicaria que no están siendo reconocidos en nuestra sociedad y que pueden empezar desde muy sutiles. Claro, platícanos un poco porque, bueno, me gustaría saber qué apoyo ofrecen ustedes como Casa Gaviota a este tipo de violencia, a las personas que la padecen, pero platícanos también un poco, ¿cuándo nace Casa Gaviota y desde cuándo se dedican a hacer este trabajo? Mira, nosotros iniciamos, yo soy superviviente de violencia, hoy sé que de múltiples y de muchas violencias, como muchas mujeres, y surge a partir de una violencia que yo viví en mi matrimonio, que yo no identificaba que era violencia, porque no podía creer que yo, una persona con estudios, viviera violencia, ¿no? O sea, estudié en la Facultad de Ciencias Políticas y yo decía, ay, no, yo no. Pero finalmente la violencia se da a todos los niveles sociales, culturales, económicos, o sea, no, es como el cáncer. A cualquiera le puede dar la violencia, porque estamos educados en la violencia. Entonces surge precisamente de una situación en donde yo me doy cuenta que vivo violencia, primero psicológica, después física, después sexual, después económica. Viví la violencia vicaria, aunque no entendía que tenía o sea, no sabía que tenía un nombre, ni sabía que estaba viviendo esa violencia. Con mis dos hijos, a mis dos hijos, el papá de mis hijos los hizo odiarme, mis hijos llegó un momento que me odiaban, los hizo desestabilizarse emocional, económica, en todos sentidos también como adolescentes. Y yo no entendía qué estaba pasando, porque mi hija, por ejemplo, me odiaba a tal grado de querer violentarme, de quererme que no me le acercara, me odiaba. Yo decía, ¿qué está pasando? Busqué alternativas de terapia familiar y todo, porque buscas, a ver, no encuentras que ese es el motivo, porque no te imaginas que su padre los va a utilizar para pegarte. Y es bien común. Entonces así surge Casa Gaviota de una experiencia de vida muy dolorosa, pero muy gratificante. Yo creo que en todo ese dolor encontré un poder y yo creo que las mujeres
podemos resignificar las vivencias que tenemos y convertirlas en poder para nosotras y poder para ayudar a otras personas. Y así surge en el 2012 Casa Gaviota, con toda la intención de que las mujeres no vivieran lo que la fundamos mi hija y yo. Samantha es mi hija y es la directora operativa de Casa Gaviota, y la fundamos precisamente porque ella estaba repitiendo esas situaciones de violencia, que también es súper común que nosotros, con el ejemplo y con la vida, les estemos enseñando, en nuestras experiencias diarias, les estemos enseñando a nuestros hijos e hijas a repetir esas situaciones, esos roles de violencia que ejercemos en la sociedad. Entonces, cuando nos damos cuenta las dos, logramos salir, y yo escribí un libro que fue como mi diario, que se llama De la oscuridad a la luz. Es un libro que es un diario, pero que es un testimonio de vida sobre cómo fui, y lo escribí como diario porque a veces las mujeres pensamos que es tan doloroso lo que estamos viviendo, que pensamos que lo estamos inventando, como un mecanismo de defensa, de decir, no, no es cierto, esto lo estoy inventando. Entonces alguien me sugirió que escribiera, para que viera que las cosas sí estaban pasando. Entonces eso me hizo tener certeza de lo que vivía. Publiqué el libro, y eso es el preámbulo de Casa Gaviota. Casa Gaviota tiene servicios de atención psicológica, legal, trabajamos mucho el empoderamiento económico de las mujeres. Tenemos un podcast que se llama Posibilidades, que estamos buscando acercarles esta información a las mujeres. Estamos seguras que si las mujeres tienen información, tienen poder de decisión. Claro. Y así es que Casa Gaviota. Perfecto. ¿Cuál sería, ya para ir finalizando, Lolita, cuál sería la recomendación o algunas recomendaciones para las personas que enfrentan violencia vicaria actualmente y que desde que no saben reconocer bien hasta ya escalada la violencia? Primero que nada es que aprendan a escuchar su cuerpo, porque nuestro cuerpo nos dice cuando alguien está violentándonos. Nuestra mente puede estar educada y condicionada para vivir en la violencia, pero nuestro cuerpo, ese dolor de estómago, esa punzada en el corazón, ese sentimiento de que se me atora en la garganta algo, escuchen a su cuerpo, porque cuando el cuerpo se manifiesta es porque algo no está bien. Eso sería lo primero que yo les recomendaría. Lo segundo es que no minimicen ninguna situación de violencia, porque siempre va a crecer. Que busquen ayuda profesional. En Casa Gaviota, por ejemplo, que tenemos especialistas, mujeres, terapias feministas con perspectiva de género, especializadas en temas de violencia, que busquen un apoyo legal también, asesoría legal, o sea, que rompan ese miedo de esa cultura de la no defensa de la mujer, porque la mujer buscamos no me defiendo porque es el papá de mis hijos. No. Reconocer que esa persona está violentándolas a ustedes y a sus hijos e hijas, y cuando ya saben que sí es una violencia y que es vicaria, por favor, procuren pedir medidas de protección. ¿Cuáles son? Pues que la persona no se acerque a sus hijos e hijas, pedir esa orden de protección inmediata para ti y para tus hijos e hijas. Pedir también la custodia provisional si ellas sienten que hay riesgo de sustracción de menores, porque muchas veces en la ley dice que el padre o la madre se puede llevar a los hijos, pero muchas veces si se los llevan y se los desaparecen. Lo que tienen que hacer es pedir precisamente que esa custodia provisional, para que solamente ellas puedan tomar decisiones sobre sus hijos, porque se los desaparecen y muchas de ellas no los vuelven a encontrar. Entonces, es que se den cuenta que esa violencia vicaria, que si se atreven a dañar a sus hijos e hijas, es porque puede ser letal. Es el preámbulo de un feminicidio, un daño, un abuso sexual a sus hijos, a sus hijas, un secuestro. El daño es muy fuerte, el daño que le pueden ocasionar a esos niños, esas niñas.
y hoy se está viendo que también con las mascotas. Lolita, pues muchísimas gracias. Yo te agradezco muchísimo el tiempo y bueno, pues seguir trabajando para visibilizar estos temas. Muchas gracias por todo el trabajo que haces. No sé si tengan redes sociales en donde les Sí, podamos buscar. sí, claro que sí. Está la página web casagaviota.org.mx. Todas nuestras redes sociales es Casa Gaviota. Estamos en Facebook, en Instagram, este, pues en todas las redes sociales y estamos, por favor, no duden en pedir ayuda. O sea, en cualquier momento en que se identifiquen en situación de violencia, pidan ayuda, pero acérquense con especialistas. Claro, perfecto. Pues muchas gracias. A ti, muchas gracias.